Una iglesia enfrentó la misma presión. Una iglesia en Corinto, rodeada de riquezas, inmoralidad y orgullo. Sabían que eran libres en Cristo, pero no sabían cómo vivir esa libertad. Las divisiones crecían, la inmoralidad era aceptada, el orgullo reemplazaba la humildad. La iglesia comenzaba a parecerse más a Corinto que a Cristo. Entonces Dios levantó una voz, No para entretener, no para complacer. sino para confrontar, corregir, restaurar, transformar. Porque cuando el Evangelio ocupa el centro, Todo cambia. nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de adorar. Cuando el mundo intenta definirnos, El Evangelio nos recuerda quiénes somos. Primera de Corintios, redefinidos por el Evangelio, una iglesia confrontada, Una iglesia transformada. una iglesia definida por Cristo. Vivimos en Ya. Familia, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Excelente. Bueno, tengo el privilegio de estar aquí con todos ustedes, de poder estar compartiendo con cada uno de nosotros aquí reunidos en amor y en todo. Así que, bueno, familia, los saludo. Espero todos se encuentren bien después de este tiempo de alabanza. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias hoy día a Primera de Corintios, capítulo 2. Y seguimos con nuestra serie que se llama Redefinidos por el Evangelio. Muy bien. Y vamos a leer. Versículo número 1 dice así: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi prédica fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con otros creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no con la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que les hablamos es en el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Harto, ¿no? Muy bien, familia. Como algunos de ustedes ya saben,
Si me despego mucho el micrófono, por favor me avisan, que tiendo a despegarlo bastante. Como algunos de ustedes ya saben, o al menos los chicos los chicos de Next Generation saben que a Martín le gusta el boxeo. Y no es que sea un experto en el arte, no es que sea acá un peleón, ni mucho menos, ¿sí? Pero es algo con lo que crecí. Es algo con lo que crecí porque a mi papá es un deporte que le gusta muchísimo, por muy encima del fútbol. Recuerdo mucho cuando íbamos a casa de sus amigos a ver el boxeo. Y una de las peleas que más recuerdo fue la gran pelea de Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya. No sé si la recuerden. Pero dentro de todas esas visitas, mi papá me explicaba cómo se distinguía un boxeador bueno y uno no tan bueno. La manera en la manera en la que plantean los pies, el quiebre de cintura, la guardia, el alcance del brazo, qué tan rápido es el jab, ¿sí? Qué tan fuerte es el power punch. Por lo tanto, era fácil notar un boxeador que entrenaba más, era fácil notar el boxeador que entrenaba más y el que tenía el mejor entrenador, porque también tener un buen entrenador es muy importante. Sí, pero independientemente de qué tan bueno sea un boxeador del otro, siempre hay una lucha, siempre hay una resistencia, siempre hay una pelea, siempre hay un contrincante, y de esto es lo que vamos a hablar hoy día, ¿sí? La mente humana versus la mente de Cristo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Vamos. Vimos que el capítulo que nos tocaba hoy empieza diciendo: amados hermanos, la primera vez que los visité. Entonces, para ver cómo lucía esta visita de Pablo, vamos a leer otra vez. Esta visita la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, y les voy a leer solamente una parte. Dice así: pues Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila. Nació de la religión de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante me iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a casa de Tiso Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni nadie te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Muy bien, ahora que sabemos cómo lució esta visita de Pablo, hacia los Corintios, vamos a entrar en materia. Dice así el versículo 1: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice para que ustedes no confiaran en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo nos está mostrando cómo se acercó por primera vez que estuvo con ellos. De todos, Pablo era el que podía llegar con todo el folclore para impresionar a medio mundo, ya que era un erudito sobresaliente. Vamos a ver, a luz de la Biblia, la biografía, o un poco acerca de la biografía de Pablo. Era teólogo erudito de la ley. Fue instruido en Jerusalén por el rabino Gamaliel,
uno de los eruditos y maestros de la ley más respetados y brillantes de su época, y esto lo encontramos en el libro de Hechos 22:3, fariseo. Pertenecía a la secta religiosa más estricta del judaísmo, caracterizada por su rigurosidad, por su disciplina y profundo conocimiento de las escrituras. Esto lo encontramos en el libro de Hechos 26:5. Entonces podemos ver que Pablo ciertamente tiene madera, tenía todo para poder asombrar a cualquiera. Y en lugar de eso, Pablo decide olvidarse de todo esto y se enfoca y dice que lo que va a hacer es que se va a enfocar en Jesucristo y en su crucifixión. Él no llegó con sabiduría, él no llegó con todo lo que tenía, con todo este conocimiento, sino que él llegó y dijo: decidí olvidarme de todo esto y les voy a hablar solamente de Jesús y de su crucifixión. Esto iba a ser el singular enfoque y pasión mientras él estuviera aquí entre ellos. Pablo se acercó en debilidad, timidez y temblor. Pablo nos está mostrando cómo se sentía cuando él estaba presentando el mensaje de Cristo, así como yo ahorita. Primeramente, débil y con mucho temor y temblor. ¿Cómo es posible que el gran misionero del evangelio de Cristo se sentía atemorizado por los habitantes de la ciudad de Corinto? ¿Cómo puede ser posible que Pablo, fuera de todos, se sentía así? Pues porque también Pablo es un hombre común y corriente, tal como tú y como yo. Debía depender no de su humana sabiduría ni todo el conocimiento que él tenía, sino que debía depender en el poder de Dios, por lo cual, al reconocer su humana debilidad y su necesidad de un poder divino, Dios responde a esta necesidad y lo acabamos de leer, lo encontramos en el libro de Hechos 8:9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Mientras yo estudiaba este versículo me llenó de mucha fe, me llenó de fuerza y me llenó de vigor y me llenó de todo, porque sí venía con mucho miedo y venía con todo. Pero leí esto y dije: gracias, Señor, vamos a echar para adelante. Pablo sabía que no dependía de él la salvación de las personas, sino que debía ser guiado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la obra a la cual él fue llamado, que era predicar el evangelio de Cristo. Pablo quería asegurarse de que la fe de los creyentes, que la fe de los creyentes dependiera del poder de Dios y no del hombre, que debían depender del Espíritu Santo y no del hombre. Así que, familia, cuando presentemos la buena noticia, a otros, debemos de seguir el ejemplo de Pablo. Nuestro mensaje debe ser sencillo y elemental. El Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca para usarlas para glorificar al Señor y no para la gloria de uno mismo. Él es el Espíritu Santo el que nos llevará y nos guiará. Y en Hechos 8 vemos el testimonio de esto, que muchos creyeron, ¿cierto? En la casa de Crispo, si volvemos a leer, en la casa de Crispo, todos creyeron. Y todos en su casa creyeron, y muchos en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron y creyeron, y también se bautizaron. Entonces, familia, si anunciamos el evangelio de Cristo, así que, familia, anunciamos el evangelio de Cristo, anunciamos el poder de la cruz, la resurrección de nuestro Señor. Es allí donde se encuentra el verdadero poder. ¿Sí? Versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no de la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que les hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pablo, por si no ha quedado claro con lo dicho anteriormente, regresa nuevamente y recalca al decir: no con la clase de sabiduría de este mundo ni de los gobernantes de este mundo, porque ellos son olvidados. Con esto queda claro que Pablo está hablando
de algo que no es olvidado, de algo que no es pasajero, de algo que no es temporal, de algo que no se olvida, sí, sino al contrario, está hablando de algo que es eterno, de algo que es para siempre, de algo que permanece, ¿sí? Esta sabiduría queda aún más clara en el versículo 7, el misterio de Dios. Todos, ¿cuál es el misterio de Dios? No todos, ¿cuál será el misterio? Uno siempre todo místico, uno siempre acá, todo acá, ¿cierto? El misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, es la oferta de salvación para todos, para ti y para mí. Este plan originalmente desconocido por la humanidad llegó a ser evidente cuando ¿qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, resucitó de la muerte. Con su resurrección, Jesús comprobó que tenía el poder absoluto sobre el pecado y sobre la muerte misma, ¿sí? Esto, señoras y señores, damas y caballeros, es para todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Jesús era y es el plan perfecto de Dios, que ahora es revelado a nosotros. Esto es la verdadera sabiduría, el evangelio de Cristo Jesús. Ahora todo esto es revelado a ti y a mí por medio del Espíritu Santo. Pero para los que no creen, el plan de Dios aún permanece oculto, desafortunadamente. Debido a que se rehúsan a aceptarlo, ¿sí? Algunos deciden ignorarlo y otros simplemente aún no han escuchado el mensaje de Dios. Pero los gobernantes de este mundo, los grandes sabios, no comprendieron de esta sabiduría. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron. Jesús fue finalmente ejecutado por los gobernantes de Judea, el sumo sacerdote, Pilato, el rey Herodes, los fariseos, en fin. Pablo aquí hace un contraste muy notorio y claro entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Que la sabiduría humana rechaza a Dios, mientras que la sabiduría de Dios, la mente de Dios, abraza y acepta que Jesús es el Mesías. Para todos los que creen en Cristo Jesús, nuestra bendición no está en este mundo, ¿sí? Nuestra bendición no está en este mundo, ¿sí? Ni en lo que este mundo tenga para ofrecernos, sus riquezas, las corrientes. No, nuestra bendición no está en este mundo, sino en lo eterno con Cristo. No podemos siquiera imaginar todo lo que el Señor tiene reservado para nosotros en la eternidad, allá junto con Él, no aquí. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Pablo ya dejó claro a quienes reveló el misterio de Dios. Esto quiere decir que la iglesia de Corinto verdaderamente había comprendido el mensaje de la cruz, pero su fe no estaba puesta y no estaba fundada en el poder de Dios, sino que estaba en la sabiduría de los hombres. Debido a eso, Pablo se encuentra nuevamente de visita en Corinto para recordarles lo que es principal. Ustedes son salvos y llamado iglesia de Cristo no por causa del hombre, ¿sí? Sino por causa de Dios. También aclara que Dios reveló a su Hijo a los corintios por medio del Espíritu, ya que el Espíritu Santo es el que conoce los planes de Dios a la perfección. Por lo tanto, el Espíritu Santo se encarga de transmitir, dar conocimiento y dar comprensión a cada uno de nosotros y que sin esta intervención divina jamás podríamos nosotros comprender lo espiritual, el mundo espiritual. Entonces Pablo emplea un ejemplo y dice: nadie puede leer tus pensamientos, nadie puede saber lo que tú planeas o lo que piensas hacer, más solamente tu espíritu, solamente tú conoces lo que vas a hacer. Por lo tanto, aquí Pablo lo deja claro que para poder comprender el mensaje de la cruz es el Espíritu de Dios que tiene que habitar en nosotros para nosotros poder comprender y conocer los pensamientos de Dios. Sin el Espíritu va a ser imposible. No lo vamos a poder lograr. Sí, versículo 12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las maravillas
que Dios nos ha regalado. Pablo le dice a la iglesia que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Pablo aquí expone dos espíritus, que son el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Lo que esto significa es que ambos chocan entre sí, entre ambos hay fricción, entre ambos hay lucha, entre ambos hay pelea. Entonces esto quiere decir que sin el Espíritu Santo jamás vamos a poder comprender lo que Él hizo por nosotros a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, por el otro lado, el espíritu del mundo, como bien lo dice, se enfoca solamente en las cosas de este mundo, se enfoca solamente en lo terrenal, se enfoca solamente en lo que podemos adquirir aquí. Lo que Pablo quiere lograr lo que Pablo quería lograr era que los corintios llegaran a darse cuenta que no se trataba solo del gran conocimiento, ¿sí? O las palabras filosóficas. Recordemos que la comunidad en Corinto estaba compuesta mayormente por griegos, ¿sí? Y a los griegos les encanta la sabiduría, les encanta todas esas palabras elocuentes, todas esas palabras que podían impresionar, ¿sí? Y no era por allí, sino que se trataba de algo más profundo, era algo espiritual. Y eso Pablo no lo habla por medio de su conocimiento, sino que lo habla por medio del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el versículo número 13, que dice así: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras del Espíritu que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Lo que Pablo estaba hablando en el poder del Espíritu era lo que Pablo estaba hablando, influenciado bajo el Espíritu de Dios, era la mayor muestra de amor que nadie pudo haber hecho, ni nadie nunca podrá hacer, solamente Cristo, que Cristo vino al mundo siendo Dios mismo y tomó la forma de un hombre y se hizo servidor de todos, para que en el tiempo destinado los sabios y los entendidos de este mundo lo crucificaran. Era necesario que Cristo pereciera para que por medio de su vida la humanidad pudiera conocer la vida verdadera, ¿sí? Cristo no está dividido. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tampoco puede y debe estar dividida. Si se habla en el poder del Espíritu, también se debe andar en el poder del Espíritu, ¿sí? Todos unánimes, mostrándonos todo lo que emana del Espíritu. ¿Qué es lo que emana del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, inclusive control propio cuando nos enojamos con el hermano, cuando nos enojamos con la hermana, cuando nos enojamos con el prójimo, ¿sí? Debemos mostrarnos amor, debemos amarnos, debemos estar unidos, debemos estar unánimes. Eso es lo que nos tenemos y debemos que mostrar unos con otros aquí en nuestro hogar, aquí en nuestra iglesia, aquí donde el Señor nos ha colocado, aquí donde estamos todos juntos, ¿sí? No debe de haber contiendas, más bien debe de haber unidad. Tenemos que estar y andar y hablar en el Espíritu. Esto emana del Espíritu, por lo tanto nosotros nos debemos mostrar eso en el Espíritu de Dios. El Señor nos amó a nosotros siendo pecadores. ¿Por qué es imposible amar a mi hermano, tenerle paciencia, soportar a mi hermano, cuando el Señor ya lo hizo por nosotros, aún más estando en la familia, aún más estando en el mismo hogar, aún más estando en la misma iglesia? El cuerpo debe estar unido, no puede estar separado, no puede estar dividido. Versículo 14. Pero los que son espirituales no pueden recibir esas palabras de parte del Espíritu de Dios. Todo suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es espiritual. Perdón, voy a empezar de nuevo, se me lengua la traba. Pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados. Muy bien, familia. Ding, ding, ding. ¿Listos para la pelea?
¿Listos para el box? Mente humana versus mente de Cristo. Y ese es el capítulo del sermón de hoy día. Aquí tenemos dos clases de hombres, dos clases de mujeres también. Esto también aplica, también para los chavos, para las chavas. Sí, tenemos dos clases. En la esquina roja, el hombre natural, la mente humana. Es aquel que solo ve las cosas terrenales y solamente se enfoca en ellas, en lo físico y de lo emocional. Para el hombre natural, escuchar el mensaje de Cristo suena ridículo y también imposible de creer, porque ¿cómo es posible que la salvación de toda la humanidad, de todo este mundo, de todo esto, pueda ser y pueda estar en un solo hombre? Es imposible de creerlo. Por eso todo esto le suena ridículo, porque es imposible creerlo, simplemente no cabe, ¿sí? Y tenemos a los fariseos como ejemplo. Se enfocan solo en ellos y en sus obras y no ven más allá, tanto que no se dieron cuenta que el mismo Mesías estaba entre ellos. Qué gacho, ¿no? Bueno, les voy a contar no una anécdota, pero algo para que podamos comprender esto. Una vez, mi papá me platicó, una vez mi tío Salvador, paz descanse, él se convirtió al Señor. Mi papá obviamente conoce al Señor y tengo un primo que se llama Ignacio, lo cual le encanta la fiesta, le encanta el trago, le encanta todo, ¿sí? Entonces, mi tío, lleno del Espíritu Santo y convencido que él era salvo, ¿sí? Y que sus pecados eran perdonados, que por cierto tenía un problema de alcoholismo y de drogadicción muy heavy, pero bueno. Llegó y los invitó, en lugar de ir de fiesta, llegó e invitó a mi papá e invitó a mi primo Nacho, le decimos Nacho, Ignacio como abreviación. Y fueron a la iglesia. Entraron a la iglesia y se fueron en el carro de mi papá, llegaron a la iglesia y llegaron a la plena alabanza. Estaban todos danzando, estaban todos gritando, estaban todos alegres, en fin. Mi primo entró y no pudo estar ni 5 minutos en medio de la adoración. Se salió. ¿Y dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? ¿Qué pasó con Nacho? Nada. No supieron. Él agarró un Uber y se fue. Llegó mi papá a la casa junto con mi tío. Más tarde les llama que estaba borracho en una barra. En fin. Entonces vemos un contraste de que para ellos esto no tiene sentido. Esto es ridículo. ¿Cómo que están danzando allá? Esto no tiene, yo me voy de fiesta. No cabe. Es imposible. Es imposible estar en un lugar donde está lo espiritual cuando uno no lo está sintiendo, ¿sí? Por otro lado, en la esquina azul, el hombre de Dios, la mente de Cristo, es el que ha recibido en su vida a Dios. Escuchar y creer lo que Dios ha hecho por él a través del sacrificio de Cristo, y como consecuencia de creer recibimos el divino regalo del Espíritu Santo, quien justamente es Él el que nos ha revelado el misterio de Dios y nos da la fe y la convicción para arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador para la salvación y la vida eterna. En otras palabras, es nacer de nuevo. Desde este punto de partida, su enfoque ya no es en lo terrenal, su enfoque ya no es las fiestas, su enfoque ya no es el vino, su enfoque ya no es el pecado, sino que su enfoque ya es en lo espiritual, su enfoque ya no está aquí, sino que va a estar en lo espiritual. El hombre espiritual examina y entiende todas las cosas, ya que el Espíritu de Dios le ha dado entendimiento y le ha revelado los planes de Dios. Así que surge la pregunta: ¿qué clase de hombre queremos ser? ¿Qué clase de mujer quieres ser? ¿Qué clase de joven quieres ser? ¿Qué clase de esposo? ¿Qué clase de mamá? ¿Qué clase de papá? ¿Sí? ¿Queremos ser personas que se enfocan en lo terrenal? ¿O que debido al mensaje de la cruz podemos ver las cosas espirituales, las cosas de Dios? Y bueno, familia, en conclusión, para concluir,
regresamos a los 2 primeros versículos que dice así: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de las palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Sigamos predicando el Evangelio de Cristo. Sigamos hablando de la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesús. Sigamos dando testimonio de las buenas nuevas de salvación para que más personas vengan al conocimiento de la verdad y pongan su fe no en hombres, no en nosotros los que exponemos la palabra, no en nuestro pastor Sebastián, no en el pastor Carlos, no en Quique, no en mí, ¿sí? Y no en ti tampoco cuando te toque exponerle el mensaje de Dios, ¿sí? Sino que se enfoquen y que pongan su fe en Dios Papá. Que la fe de los creyentes sea puesta y sea firme en Dios por medio de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, que es quien salva al perdido, al que está muerto en sus delitos y pecados. Dios, de la misma manera, del otro lado de este atril, ¿sí? Cuando nos toque recibir la palabra de Dios, tenemos que preocuparnos más porque el evangelio sea lo que se está predicando y no en quién lo está predicando y en cómo lo está predicando, si es elocuente, si es todo elaborado acá, todo con el folclore, con palabras filosóficas. Tenemos que enfocarnos más en que se esté predicando fielmente la palabra del Señor, ¿sí? Así que, hermanos, quiero pensar que todos tomamos la esquina azul, o al menos ese es mi anhelo, no sé. ¿Estamos tomando la esquina azul o no? Amén, muy bien, ¿sí? ¿Qué mente nos distingue a nosotros hoy día, familia? ¿Qué mente te distingue a ti? ¿La mente humana o la mente de Cristo? Pelea y resistencia siempre van a haber, ¿sí? Y las vamos a encontrar siempre porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo caído y siempre las vamos a tener. No hay manera de evitarlo, no hay manera de ponerle mute, no hay manera de ponerle airplane mode, no hay manera de ponerle nada. Estamos aquí, ¿sí? Pero con Cristo en nuestro corazón y con el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas, ¿sí? ¿A qué me lleva la mente de Cristo? Me lleva a abrazar mi nueva vida en Dios. Me lleva a las verdades de Dios. Me ayuda a no dejarme llevar por las corrientes de este mundo, por las tentaciones de este mundo, por muy difíciles que sean las batallas. Me lleva a glorificar a Dios, me lleva a honrar a Dios, me lleva a estar con Dios, ¿sí? Me lleva a vivir aferrado al Espíritu Santo y a su voluntad, ¿sí? Me lleva a no enfocarme en lo terrenal o en las riquezas de este mundo, sino a lo espiritual, ¿sí? Así como es fácil notar un boxeador por la forma de plantearse, así mismo es distinguible notar quién está abrazando su nueva vida en Cristo. Y con esto los quiero dejar. Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en las personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y como dice nuestro buen pastor Sebas, amén sí, amén no. Muy bien, familia, quiero que tomemos un tiempo para pensar de qué lado estamos, en qué esquina nos encontramos, si estamos en la esquina roja o en la esquina azul.
Papá, primero que todo, Señor, te queremos pedir perdón. Porque quizás nuestra mente, Señor, se ha desviado, papá. Porque quizás hemos puesto nuestros ojos más en las necesidades de este mundo, más en las corrientes de este mundo, más en las riquezas, papá, que este mundo nos puede ofrecer. Perdónanos, Señor. Hoy venimos a ti, papá, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, papá. Y reconocemos nuestro error, Señor. Sabemos, Señor, que tú suplirás cada una de nuestras necesidades, papá, cada uno de nuestros faltantes, papá. Pero que nuestro regalo, Señor, nuestra bendición, papá, no se encuentra ahí. No se encuentra en este mundo, sino que nuestra bendición, Señor, se encuentra, papá, en lo que tú hiciste, Señor, por nosotros en esa cruz. Que antes estábamos muertos, Señor, y que por medio de tu Espíritu, Señor, tus misterios han sido revelados para nosotros. Por medio de tu Espíritu, Señor, es que nosotros, Señor, somos reargullidos y convencidos, papá, que ciertamente hemos pecado, Señor, y que necesitamos, Señor, todos los días de nuestras vidas, un Salvador, una intervención divina, Señor. Espíritu Santo, llénanos. Que nuestro vaso rebalse de las verdades de Dios, de los planes de Dios en nuestras vidas. Que nuestra bendición no viene de este mundo, sino que la bendición viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Que nuestra bendición está en lo eterno, nuestra bendición está en el mundo espiritual, nuestra bendición está en todas esas cosas maravillosas que el Señor está preparando y tiene preparadas allá junto con Él. Señor, pero nos encontramos en este mundo y necesitamos ayuda, porque lucha hay, resistencia hay, pelea hay, choques hay, Señor. Y nosotros, papá, en nuestra humanidad, no podemos pelear al tú por tú. Solamente tú, Señor, el cual ya venció y por el cual hoy estamos parados firmes sobre la roca en victoria, Señor. Papá, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a abrazar el Evangelio. Quita de nosotros, Señor, toda necesidad de impresionar o toda necesidad de ser impresionado también, papá. No digo, Señor, que uno no se prepare, no, Señor. No digo que uno no se instruya y no se eduque, no, Señor. Pero que no dependamos de eso, Señor, sino que dependamos, Señor, de tu Espíritu Santo, que es el único que convence, Señor. Que confiemos y que seamos, Señor, inclinados hacia la esquina azul, hacia tu verdad, hacia tu voluntad, hacia tus planes, Señor. Papá, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy, Señor, queremos, Señor, renovar nuestras vidas, papá. Hoy, Señor, queremos ser llenos de ti. Hoy, Señor, queremos caminar en espíritu, hablar en espíritu, Señor, para que el que reciba toda la gloria sea tu único Hijo y sea tu único, Señor. Tu único, papá. Solo a ti, Señor, es la gloria y la honra, no para nosotros.
Gracias, papá, por el privilegio de poder hablar de tus verdades. Gracias, papá, por habernos revelado, Señor, el secreto escondido, que era el regalo de la salvación. Gracias, papá, por redimirme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por adoptarme. Gracias, Señor, por revestirme. Gracias, Señor, porque hoy mi linaje no es la carne. Hoy mi linaje es tu Santo Espíritu obrando en mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos hoy aquí presentes, que nos podamos ver unos a otros como tú nos ves, Señor, con ojos de amor, con paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer unidos, a permanecer juntos, unánimes, con un mismo propósito, Señor, porque no se trata de las cosas que tenemos en común, sino a quien tenemos en común, Señor, y es tu Santo Espíritu. Eres tú, Jesús, el centro de tu iglesia. Eres tú, Jesús, el centro de nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que obra y el que hace, papá. Gracias, Señor. Te entregamos, Señor, esta noche. Te entregamos nuestras vidas y te entregamos nuestras mentes, Señor. Te entregamos nuestros corazones para que el de la obra seas tú y no nosotros, Señor. Y una iglesia llena de fe, llena del Espíritu Santo, dice: amén. Iglesia, te invitamos a que no te pierdas nuestras reuniones semanales. El movimiento de Pre-Teens tendrá su reunión los sábados a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Todos los sábados, el movimiento Next Generation tendrá su reunión semanal aquí en el auditorio a las 6 p.m. Posteriormente pasarán al salón de jóvenes. Si sirves en algún movimiento de nuestra iglesia, no olvides la reunión de servidores todos los primeros y terceros martes de cada mes. Si eres diácono de nuestra iglesia, también tendrás reuniones todos los primeros y terceros martes de cada mes. Juntos, en verdad, será nuestro tiempo de oración congregacional todos los lunes y miércoles de 5:30 a 6 a.m. Buscaremos juntos la presencia de Dios a la luz de la verdad. Sigue conectado con nuestra iglesia a través de las redes sociales. Senti Church, predicando el Evangelio a la siguiente generación.